Estudiantes de grado cuarto, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Entonces, continuando con la explicación de los ejercicios de la segunda entrega, que son del 6 al 11, vamos a explicar el sexto. Entonces, el sexto me dice, mire, escribe verdadero o falso, según convenga, dice, y justifica cada respuesta, realizando dos ejemplos con las operaciones que necesites. ¿Listo? Entonces hay que justificar diciendo por qué y dando dos ejemplos. Primero me dice, todo número par es divisible por 2. Entonces colocamos de una vez verdadero, pero no es colocar verdadero y acabé, no. ¿Por qué? Porque toca justificar. ¿Por qué es verdadero? Pues miren que yo aquí arriba les coloqué el criterio del 2. Un número es divisible por 2 si termina en 0 o cifra par. Entonces aquí me dice, miren que es divisible por 2 si es par. Entonces miren que por eso es verdadero. Entonces la respuesta sería, según el criterio del 2, todo número par es divisible entre 2. Y aquí hago un ejemplo. Por ejemplo, yo me inventé el 9764 y lo divido por 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues la división común y corriente. Entonces separo una cifra, 4 por 2, 8, a 9, 1, bajo el 7. Un número que por 2 me da 17 sería el 8, 8 por 2, 16, a 17, 1. Bajo el 6, 8 por 2, 16, a 16, 0. Bajo el 4, 2 por 2, 4, a 4, 0. Entonces ya hice un ejemplo. Te piden dos ejemplos, tú haces el otro. ¿Listo? Te inventas otro número par. Miremos el B. Dice, todo número impar es divisible por 3. Pues obviamente esta es falsa. ¿Por qué? Mira el criterio del 3 acá. Un número es divisible entre 3 si la suma. Entonces mira que hay que sumar las cifras del número para que me dé un múltiplo de 3. Aquí recuerden que hay un ejemplo. Miren, 114. Aquí sumamos las cifras y me da 6. Como 6 es múltiplo de 3, entonces yo deduzco que 114 también es múltiplo de 3. Entonces aquí yo hago un ejemplo. Miren, uno que sí cumple. Miren. Entonces el número impar es divisible por 3. Entonces lo que yo les digo. Dirán, pero profe, el 21 es impar y ese es múltiplo de 3. Entonces miremos, aquí hago la división y claro, me da exacta. Pero ¿por qué este es múltiplo de 3 o es divisible por 3? Porque si yo sumo las cifras, miren, 2 más 1 me da 3 y 3 está en la tabla del 3. Luego, como esta suma es 3, entonces 21 también es divisible por 3 porque el 3 es múltiplo de 3. Ahora miremos un impar que no cumple. 113, por ejemplo. Dirán que porque termina en 3, falso. Yo debo sumar las cifras, miren, 1 más 1 más 3, miren, que la suma me da 5, miren. ¿Sí ven? Entonces, al dar la suma, 5 no es múltiplo de 3. Luego este 113 tampoco es divisible por 3. ¿Qué te falta hacer ahí? Un ejemplo, otro que no cumpla, porque recuerda que la respuesta es falsa. Entonces no te sirve un ejemplo que sí cumpla. Tienes que inventarte un ejemplo donde no cumpla. ¿Listo? Y tú haces los otros para que mires cómo se van a hacer. Entonces, por ejemplo, acá te ayudo un poquito. Dice el C. Si un número termina en 0, en dos ceros, perdón, es divisible entre 10. Entonces miremos el criterio del 10. Dice que un número es divisible por 10 si termina en 0, solamente en un 0. Y aquí me están hablando de dos ceros. Entonces, miremos si es verdad. Miremos el ejemplo primero. 8900, por decir algo. Este termina en dos ceros, mira. Pero entonces, a mí no me importa que termine en dos ceros, sino que termine solamente en un 0. Pero entonces miremos que parece que sí va a cumplir porque lo que me interesa es la última cifra. Mira, la última cifra. Miremos otro ejemplo, a ver si me cumple. Inventemos otro, por ejemplo, el 53.800, por ejemplo. ¿Sí? Termina en dos ceros, pero a mí me interesa es la última cifra. Entonces, como termina en 0, entonces esto va a ser verdadero. Porque sí cumple el criterio del 10. Porque me interesa es la última cifra. Y entonces tú haces la división por 10 y muestras que en verdad es divisible por 10. ¿Listo? Y así terminas los que te hacen falta aquí. ¿Listo? Para que acabes esto. Si alguna cosa, pues me preguntan. ¿Listo? Pero la idea es que traten de hacerlo. Porque pues no los voy a hacer todos. La idea es para que ustedes se guíen para que los vayan haciendo. ¿Listo?